Portada del programa donde los colores predominantes son el naranja, blanco y negro. A la izquierda, en negrita, se destaca Mira por ti, seguido por una iniciativa dedicada a fomentar la inclusión total, empoderamiento y participación activa de personas con discapacidad visual. Justo debajo, se lee Acción Visión España, mientras que en la parte inferior izquierda se distingue la mención de que es un programa financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Más abajo, se observa el logo del Ministerio y de Acción Visión España. Arriba a la derecha, el número 9, también en braille y para terminar, justo abajo, dibujo de un chico mirando a través de una lupa por uno de sus ojos. Os damos la bienvenida un día más a nuestro programa Mira por ti. Ya sabéis, estos episodios creados por la Asociación Acción Visión España con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que nos acerquemos y conozcamos la realidad de las personas con baja visión y o ceguera. Ya sabéis que entre ver bien y no ver hay un gran trecho, hay muchos grises y en este Mira por ti queremos que aprendáis a conocerlos y a saber cómo vemos, ¿eh? Porque, como os decíamos, hay muchas personas con muchas miradas diferentes y con muchas ganas de, a pesar de todo, de sus dificultades visuales, seguir adelante con la vida que nos toca vivir, que les toca vivir a cada uno de nosotros y de nosotras. Como siempre, ya sabes, un placer. Te saluda Andrés Mayor en nombre de Acción Visión España y te damos las gracias por seguirnos en el canal de YouTube de Acción Visión España. Y te animamos a seguir dando ahí al me gusta y a compartiendo en tus redes sociales. Hoy en este episodio de Mira por ti, pues tenemos el placer y el honor de contar con una profesional de la psicología, con una psicóloga. Ella nos atiende desde Cádiz, donde ejerce su profesión y donde dentro del Colegio Oficial de Psicólogos de Cádiz, pues tiene diferentes roles, pero sobre todo el de la promoción de la psicología y la salud entre las personas bueno, entre todas las personas, aunque hoy vamos a centrarnos un poco en el tema de la discapacidad visual. Yo quiero darle las gracias por su colaboración con Acción Visión España y la saludamos ya. Hola Esther, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Andrés. Yo muy contenta de poder participar con vosotros y de colaborar compartiendo cosas de la psicología, ¿no? Que pueda ayudar a quienes nos siguen. Pues muchas gracias, Esther. La verdad es que para nosotros es, como decía antes, un placer y un honor traer a este Mira por ti a una profesional que sabemos estás apoyando y dando soporte a muchas personas con discapacidad a superar y a acompañar en el proceso de confrontación que supone tener una discapacidad, como es en este caso la discapacidad visual. Además, sabemos que tienes un gran afán comunicador y de divulgadora y bueno, que tienes también una faceta de escritora que creo que tenemos también que destacar en tu perfil profesional. Y bueno, tienes ahora mismo un libro que yo creo que ya su título ya dice bastante, ¿no? Puzzle emocional y se centra un poco en el tema de los cuidados personales, ¿no? Cuéntanos un poco de qué va este puzzle emocional que has escrito. Pues sí, como bien dices, Andrés, eso, el tema es, sobre todo son herramientas y técnicas de autocuidado, para que la persona que lo lea, pues tenga en su mano, pues esas herramientas, ¿no? Que muchas veces no tenemos para poder cuidarnos, porque todos sabemos que nos tenemos que cuidar, pero es verdad que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces en el libro es muy práctico porque aparece eso, ejercicios, herramientas, cosas concretas que la persona lo pueda utilizar. Y por eso se llama puzzle emocional, porque es como si fuera un puzzle que si utilizamos todas esas piezas del puzzle y nos cuidamos todas esas facetas de nuestra vida, pues al final pues, se forma el puzzle completo y nos sentimos bien, tanto física como emocionalmente, independientemente de la situación que estemos atravesando. Uh-huh. Como primer cosa que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos que tener miedo a pedir ayuda, ¿no? Yo creo que hay veces que las personas con discapacidad, sobre todo en una primera fase de cuando nos diagnostican, nos cuesta pedir ayuda, ¿no? E incluso especialmente a los profesionales de la psicología, ¿no? Creo a ver, tendríamos que empezar un poco por quitar ese tabú, ¿no? Por intentar eliminar ese mito de miedo a pedir ayuda, ¿no? Que desde la psicología pueden acompañarnos y ayudarnos. ¿Qué te parece a ti esta idea? Sí, totalmente, porque antes es verdad que la psicología estaba peor vista porque se pensaba que era para gente que tiene algún trastorno mental
o que no era capaz de gestionar alguna cosa, a lo mejor que con dificultad, pero vemos, por eso yo me preocupo tanto por compartir y por comunicar acerca de la psicología, porque quiero que todo el mundo se dé cuenta que nos ayuda en cualquier aspecto de nuestra vida, que es útil, porque como estamos hablando del autocuidado, por ejemplo, ¿no? Eso nos ayuda a tener esa mirada hacia uno mismo, de autocuidado. Es importante tener esto en cuenta, ¿no? El que tenemos que estar pendientes de nosotros. Y es verdad que cuando la persona atraviesa alguna situación mejor de discapacidad, al principio le cuesta por esa misma cosa, porque piensa que no, yo solo puedo, yo voy a ser capaz. Pero es verdad que acompañado con un profesional de la psicología, el proceso es mucho mejor. Y sobre todo podemos evitar pues que se convierta o que aparezca alguna depresión, algún trastorno de ansiedad o cualquier otro trastorno colateral, ¿no? Que pueda aparecer cuando la persona lo hace de forma individual, solo, sin tener ayuda. Desde luego que sí. La experiencia nos dice en la Asociación Acción Visión España, que ya llevamos un recorrido importante de más de 10 años apoyando y acompañando a personas con discapacidad visual. El camino acompañado es mucho mejor. O sea, juntos con otras personas, con otros profesionales que conocen y que han pasado por la situación en la que muchos de nosotros hemos pasado, pues nos ayuda, ¿no? ¿Por dónde podríamos empezar? ¿O por dónde tiene que empezar una persona ante, por ejemplo, un diagnóstico de una patología visual que de momento no tiene tratamiento para poder un poco confrontar y seguir adelante con su proyecto personal aparte de la patología visual? Perfecto, me parece muy interesante lo que me pregunta. De lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener una actitud de autocuidado hacia nosotros. Es decir, tenemos que empezar a mirarnos hacia adentro, porque es verdad que estamos muy acostumbrados a mirar hacia el exterior. Estamos pendientes de la familia, de uno, de otro. Entonces, en ese momento, es verdad que nos preocupan los demás, pero para yo poder cuidar a los demás o para que los demás estén bien, tengo que estar bien yo primero. Entonces, el primer paso que tenemos que dar es mirándonos nosotros e intentar darnos cuenta de cuáles son nuestras necesidades en ese momento para poderlas satisfacer. Si yo no me miro, si yo no estoy pendiente de mí, es muy difícil que yo sepa qué es lo que necesito. A nivel emocional me refiero, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, que normalmente estamos muy preocupados por lo exterior, ¿no? En cuanto a si se van a preocupar la familia, qué voy a hacer a nivel personal. Y para que esos objetivos se vayan cubriendo, tengo que tener esa mirada hacia adentro para poder ser consciente de lo que siento y de lo que necesito. Porque si no me doy cuenta, no sé cómo me puedo trabajar esas sensaciones. Ujú. Yo creo que sobre todo también tenemos que ser bastante prácticos, ¿no? No ponernos siempre, porque ocurre muchas veces que cuando te hacen un diagnóstico de este tipo, cuando tienes este tipo de patologías, tiendes mucho a proyectarte en el futuro, ¿no? Sin darte cuenta y sin pensar en lo que tenemos delante, ¿no? Y cómo ir superando las dificultades que tenemos, pues ahora no pensar en lo que me va a ocurrir dentro de 30 o 20 o 10 o no sé cuántos años, ¿no? Sí, totalmente. Por eso mismo que estás diciendo, Andrés, porque como estamos muy pendientes de lo exterior, pues estamos pendientes también del futuro, qué va a ser de mi vida, qué es lo que me va a ocurrir, qué va a pasar. Y al final eso no es la realidad, esos son pensamientos de probabilidad, porque yo exactamente no sé cómo va a ir mi enfermedad, cómo voy a evolucionar, aunque tenga un pronóstico, pero después las cosas cambian mucho. Entonces tengo que centrarme en lo que es real y lo que es real es el día de hoy. Centrarme en lo que yo puedo hacer por mí y por mi enfermedad hoy porque proyectarme al futuro, ¿no? Son probabilidades y muchas veces las personas pues tienden a tener muchos pensamientos dramáticos, tremendistas, que le dificultan un poco o bastante el proceso de tranquilidad y de estar con uno mismo. Entonces, como bien dices, es verdad que es súper importante ese aspecto, ¿no? El centrarnos sobre todo en el presente para darnos cuenta que si trabajamos el estar pendiente de nuestras necesidades, estamos en el presente. Porque yo si estoy pendiente de mí, de cómo me estoy sintiendo, es imposible que esté pensando en el futuro. Por eso el primer trabajo que se hace es que la persona aprenda a mirarse ella misma. Que hay mucha gente que me dice, uy, para mí eso es súper difícil. Yo no estoy acostumbrada a mirarme yo estoy acostumbrada a saber qué es lo que necesitan los demás, pero qué es lo que necesito yo. Entonces, esa mirada hacia uno es el primer trabajo que suele hacerse en consulta, ¿no? Que hago yo con los pacientes. Y cómo hacemos eso? Cómo aprendemos a mirarnos a nosotros mismos? Muy bien, me gusta también que me preguntes eso porque es verdad que mucha gente también dice, ¿cómo lo hago? Pues primero está pendiente también de nuestra voz interior, de cómo nos hablamos a nosotros, ¿no? Tenemos como una voz que nos habla, entonces esa voz tiene que ser generosa y compasiva conmigo, tengo que tratarme bien.
porque si yo me trato mal, es más dificultoso todo el camino y todo el trabajo. Entonces, cuando yo estoy pendiente de cómo me trato, ya empiezo a darme cuenta de mi propio autocuidado y me es más fácil conectar y saber con cuáles son mis necesidades. El primer paso, darme cuenta de que me tengo que mirar, que tengo que estar en el presente, y el segundo sería pues darme cuenta de que tengo que estar pendiente de esa voz interior, que sea una voz generosa conmigo, que me hable bien, porque nosotros tenemos que cuidarnos y que tratarnos bien, y a través de esa voz que es interior, ¿no? Es como podemos conseguirlo. Una vez que somos capaces de escucharnos, ya me estoy dando cuenta de cuáles son mis necesidades, y a lo mejor me doy cuenta pues que estoy demasiado pendiente de los demás, que no se pone límite, o a lo mejor que tengo cierta dificultad para poder comunicarme, para expresar con lo que yo quiero. Entonces ahí se empieza a trabajar, pues normalmente en consulta se detecta cuáles son los problemas que tiene la persona y se trabaja, que por ejemplo esto en el libro mío aparece un capítulo para los límites, aparece otro hablando de la asertividad, lo de ser asertivo, ¿no? Que tengo que expresar, me tengo que expresar de forma asertiva, que no tengo que ser ni pasiva ni agresiva. La persona que se expresa con asertividad es la que sabe dar su opinión, pero teniendo en cuenta a los demás. ¿Vale? Entonces, cuando detectamos nuestras necesidades, pues vamos interviniendo con distintas técnicas y herramientas en función de la necesidad que detectemos. Ujú. No sé si podrías a lo mejor ponernos un ejemplo o algo así, algún tipo de ejemplo en la vida cotidiana que pueda acercar un poco todo esto a las personas que nos siguen a través del canal de YouTube de Acción Misión España. Por ejemplo, cuando voy a comunicarme con alguien, pues le doy primeramente en parte la razón, es decir, valido lo que me está diciendo, aunque yo no esté de acuerdo con lo que esa persona me dice, yo valido su opinión, le digo, es verdad, me parece interesante lo que me cuenta o lo tendré en cuenta, pero después utilizamos la preposición pero y damos nuestra opinión. Esta técnica, aunque parece muy sencilla, ayuda bastante para las personas que les cuesta mucho expresar lo que quieren, o por lo menos a defender sus derechos y a expresar sus necesidades, ¿no? Porque es verdad que muchas veces la persona, por miedo a que los demás se enfaden, porque no vayan a molestarse, pues tienden a callarse o actuar o responder de forma agresiva. A mí estos temas me parecen muy interesantes, sobre todo porque normalmente cuando tienes una patología que genera discapacidad o un problema visual como puede ser en mi caso, que tengo una distrofia de retina y ahora mismo ya pues he ido perdiendo la visión y ahora ya no tengo prácticamente visión. Lo que sí vas acumulando es como un cabreo contra todo el mundo, ¿no? Y hay veces que lo pagan las personas que además que más te están ayudando, que más tienes a tu alrededor y que no tienen, bueno, vas acumulando ese malestar personal que lo estás interiorizando sin ser capaz de compartirlo con los que tienes alrededor, ¿no? Creo que estas técnicas también ayudan un poco a soltar esa mochila, ese lastre que nos vamos poniendo sin darnos cuenta, ¿no? Totalmente. Es verdad que lo que dices del enfado es una de las emociones que más predomina. Cuando nos miramos hacia adentro me di cuenta que estoy enfadada conmigo, que estoy enfadada con el mundo, que estoy enfadada con la vida por tener que atravesar esta situación que no me gusta, ¿no? Entonces conecto con esa emoción. Primero me doy cuenta, acepto que no me gusta lo que estoy atravesando, tengo que transitar esa emoción, no la puedo rechazar porque ahora mismo estoy enfadada, pero tengo que intentar no dañar con mi enfado pues a la gente más cercana, porque es cierto eso, ¿no? Que normalmente tratamos peor a la familia porque tenemos esa confianza. Al tener confianza con la familia, como que nos lo perdonan más bien todo, ¿no? Entre comillas, como quien dice. Entonces somos menos respetuosos y lo tenemos menos en cuenta. Entonces somos capaces de decir muchas veces cosas que al final a la familia le hace daño. Y después, una vez que ha pasado ese malestar, pues nos sentimos culpables de haber actuado de esa manera. Entonces, las técnicas asertivas, por ejemplo, ayudan mucho en el tema del manejo de la ira, del enfado, porque el enfado es una de las emociones que va a priorizar, ¿no? El enfado y el miedo también, el miedo hacia el futuro, ¿no? De qué es lo que va a pasar, el miedo hacia el futuro y el enfado por lo que me está pasando en este presente que no me gusta. A mí, por ejemplo, algo que me funciona muy bien es respirar Sí. hondo. Bueno, Cuando estoy así en situaciones en las bueno, que acabaría con todo el mundo, todo lo que tengo por delante, siempre digo, Andrés, respira hondo. eso, Y es verdad. empezamos otra partida. Yo siempre soy de esta situación que hay veces que me genera malestar
y que estoy a punto de pagarla con quien menos lo merece. Digo, vamos a respirar hondo y empezamos nueva partida, ¿no? Eso sí. Hay muchos tipos de respiraciones y yo siempre recomiendo de irlas practicando todas y quedarnos con la que mejor nos venga, porque a lo mejor a uno le viene bien una respiración diafragmática, que es la que hay que hinchar el estómago, y a lo mejor a otra persona le viene mejor otra que es de tipo de visualización, de visualizar una imagen tranquila. Entonces, no a todo el mundo le funciona la misma respiración. Hay que probarla y quedarnos con la que más nos funcione. Y después otra cosa que también recomiendo mucho es que la respiración hay que practicarla antes de los momentos de enfado y de ira. Es decir, esto es como si tengo que correr 100 metros, un maratón, quiero decir, y yo no antes no me entreno, pues cuando llegue el día del maratón me va a ser muy difícil poder correrlo bien. Pues esto igual, si yo no entreno la respiración antes, cuando me entre una crisis de enfado, de ansiedad o de malestar, si yo ya he practicado la respiración, pues entonces en ese momento va a ser mucho más eficaz que si no la practico con anterioridad. Ujú. Está claro que si algo hemos aprendido las personas con discapacidad visual es que hay que practicar y practicar y seguir practicando y después practicar más porque es la manera de ser capaz de, bueno, de hacer las cosas que queremos hacer, ¿no? Porque todo cuesta más, pero se consigue, ¿no? No sé, qué más herramientas podríamos utilizar? Podemos utilizar el intentar, por ejemplo, cuando nos vengan pensamientos o sensaciones negativas, pues aprender un poquito pues, a dejarla pasar, ¿no? Y a centrarnos más bien en sensaciones más buenas, en pensamientos alegres, el contactar también con personas que nos hagan sentir bien. Estas son cosas de autocuidado, ¿no? Es decir, tengo que ver un poco mi vida y saber qué cosas me hacen sentir bien y cuáles no. Y tener esa capacidad de poner límites, tanto con las personas como con las situaciones, con las actividades. ¿Vale? Yo sé que esto cuesta muchas veces porque nos cuesta poner límites, pero es necesario para nosotros sentirnos muy bien. Estamos diciendo que me tengo que priorizar, que esto que está pendiente de mí y que a mi situación actual me va a beneficiar mucho ese autocuidado. El estar pendiente de poner límite hacia las cosas que no me hacen bien, eso es fundamental y necesario. ¿Vale? Eso también lo necesitamos. En cualquier caso, también tenemos que pensar que no estamos solos ni estamos aislados, ¿no? Y que también tenemos que contar, que también es una herramienta yo creo que muy importante, con las personas que tenemos alrededor y que también, bueno, no todo tenemos que ser capaces de hacerlo solos, ¿no? Que en compañía y con el apoyo de las personas que tenemos a nuestro alrededor, pues también todo es más fácil, ¿no? Nosotros tenemos un programa que en Asturias, dentro de la Asociación Es Retina, que se llama Juntos es más fácil, ¿no? Porque hay veces que esos objetivos que nos marcamos y que nos cuestan, pues a veces conociendo otras personas que han pasado por nuestra situación, pues pueden darnos trucos y pueden ayudarnos a superar esas dificultades, sobre todo también esos miedos. Pues estoy pensando en subir a un autobús, coger un avión o simplemente ir al supermercado o a lo mejor caminar por una zona que no conocemos, ¿no? Que hay veces que tenemos que ser, bueno, pues un poco, compartir también un poco esas dificultades con las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Totalmente, la compañía, ¿verdad? Y el apoyo social o familiar es muy importante, el sentirnos que no estamos solos, que hay gente que nos ayuda, es necesario, ¿no? Tener esa herramienta. Yo la verdad que he acompañado a muchas personas en un proceso de discapacidad no visual, ¿no? De que no tenía o la han ido perdiendo. Y también a nivel personal, yo me crié con mi abuela que tenía también dificultad en la visión, entonces a ella le venía muy bien, siempre lo recuerdo, el contacto con los demás. Hablaba mucho por Mm, teléfono, le gustaba que nos mm. sentáramos con ella a contarle cosas nuestras y eso le hacía siempre sentirse muy bien, es decir, el compartir y el tener contacto tanto con la familia o como dices bien, que nos ayude a salir a la calle y a poder hacer actividades, eso es primordial y necesario para tener una buena salud mental y para sentirnos bien. Sí, a mí sobre todo me gusta la idea esta de que no tenemos que ser superhéroes, ¿no? Marcarnos metas personales, profesionales, familiares, de las que consideramos, ¿no? Bueno, tenemos que vivir la vida que queremos vivir, ¿no? Pero por el hecho de tener una discapacidad o por tener un problema visual, como estamos hablando en este momento, pues que no tenemos que hacerlo todos nosotros solos, ¿no? Que somos seres sociables, que vivimos en comunidad y que, bueno, que a veces que algo tan sencillo como eso, subir a un autobús o caminar por un sitio que no conoces, pues si lo haces con otra persona, pues todo es más fácil y te puede ayudar también
a esto que yo noto sobre todo, y que tú en la consulta seguro que también lo has notado, ¿no? Que muchas veces el hecho de tener un diagnóstico o una discapacidad, pues la manera de verte, ¿no? Pues cae en picado, ¿no? La autoestima, te ves en un pozo ahí, ¿no? Como que no eres capaz de salir adelante, ¿no? Y este proceso de subir un poco arriba, pues cuesta, ¿no? Ujú. Por eso necesitamos, como bien dice, la ayuda de los demás, ¿no? El poder compartir, el poder expresar esas sensaciones, esos miedos, esos enfados, el poder Ujú. desahogarnos y el compartir, ¿no? Lo que estamos sintiendo, porque al principio es un proceso difícil, al principio no es fácil, ¿no? Es un proceso también adaptativo, hay que adaptarse a una nueva realidad, a una nueva situación, y el cuerpo no se adapta en 2 días, ni a nivel físico ni a nivel emocional. Entonces necesitamos también ser respetuosos y comprensivos con nosotros, de darnos nuestro tiempo, como has dicho antes, que no somos aquí superhéroes y que el cuerpo necesita equilibrarse, pero de forma natural. Entonces, lo queremos hacer ya, 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 pero no, necesita su tiempo, ¿vale? Necesitamos pues que poco a poco el cuerpo se vaya adaptando a la nueva situación, eh, físicamente y mentalmente también, porque nuestras emociones tienen que adaptarse a la nueva realidad. Entonces vamos a transitar diversas emociones, al principio pues el enfado, la tristeza, y después poco a poco, si transitamos esas emociones y las aceptamos, pues al final podemos aceptar un poco más la realidad y adaptarnos, ¿no? Que al final lo que es un proceso adaptativo. Pero si yo me niego a transitar el enfado y no quiero sentirme enfadada y no me quiero sentir triste y no quiero sentir el miedo al futuro, pues entonces al final me estoy negando a la realidad, porque somos humanos, tenemos emociones y esas emociones forman parte de cualquier proceso adaptativo. Entonces, también me gusta transmitir la idea de que ese proceso se pasa, ¿no? Que al principio es la parte un poquito más difícil cuando te diagnostican la enfermedad o cuando te dicen la noticia, ¿no? Como el primer impacto, pero que después con el tiempo y con las herramientas adecuadas, la persona pues termina adaptándose a su nueva vida. Desde luego que sí, y sobre todo si también cuentas con el apoyo psicológico de una profesional como puede ser pues nuestra invitada de hoy, Esther Redolosi, pues perfecto, ¿no? Otra faceta tuya que nos contabas al principio es un poco dentro del Colegio Oficial de Psicólogos de Cádiz, la promoción y la divulgación de psicología y salud, ¿no? No sé qué tipo Sí, de actividades, qué tipo de acciones tenéis en marcha en el Colegio de Psicólogos. Cuéntanos un poco esta faceta tuya también. yo soy la coordinadora del área de clínica y salud de Andalucía Occidental. Entonces, desde el colegio, ahora mismo del de Cádiz, o también a veces desde el de Sevilla, pues lo que se hacen es pues diversas actividades, sobre todo relacionado con el tema de la salud. Por ejemplo, hemos estado haciendo unos cursos con el tema del dolor, cómo gestionar el dolor o el dolor crónico, que acompaña muchas enfermedades. También estamos haciendo, que estoy impartiendo yo unos talleres de autocuidado, ¿no? Yo también estoy muy relacionada con el tema de autocuidado. Y así se van haciendo durante todo el curso, pues, o campaña, o curso, o formación relacionada con esto, de cómo gestionar pues, las distintas enfermedades. Y sobre todo garantizar y promocionar la salud. Entonces, más o menos, eso es un poquito el trabajo que hacemos. Sobre todo, visibilizar el tema de la psicología, ¿no? Porque al psicólogo podemos ir ante cualquier situación que veamos que nos cuesta gestionar, que no hace falta tener ningún trastorno, porque al final el camino va a ser mucho más fácil. Si vamos acompañados, pues es mucho mejor el camino. Desde luego que sí. Por eso hemos invitado hoy a Esther Redolosi, porque las personas con discapacidad visual, con ceguera o con baja visión y las asociaciones como Acción Visión España necesitamos que profesionales tanto de la psicología como de otras ramas de la salud pues nos acompañen y nos ayuden bueno, a superar nuestras dificultades visuales. Esther, no sé si se nos ha quedado mal el tintero, algo que quieras que especialmente destacar bueno, recomendar a nuestra audiencia. No sé, Sí. ¿qué te gustaría destacar? Pues me gustaría destacar también lo que sería el agradecimiento, ¿no? El centrarnos también en las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, no centrarnos solo en lo negativo, que cuando atravesamos una situación complicada tendemos a centrarnos en lo negativo, pero también es bueno que tengamos en cuenta lo bueno que hay en nuestra vida y dar las gracias, ¿no? Por las cosas buenas que tenemos, y tener por la familia, por el entorno, por otras cosas, ¿no? Entonces, tener ese hábito diario de agradecer
y también de decir cosas positivas hacia los demás, ¿no? De intentar hacer algo bueno por alguien. Son pequeños actos, a veces sin importancia, pero que granito a granito pues hace una gran montaña. Entonces esto sí me gustaría también que lo tuviéramos en cuenta, ¿no? El centrarnos en las cosas buenas que hay en nuestra vida, para que no todo sea en la dificultad. Desde luego que sí, porque muchas veces como, bueno, yo incluso personalmente a mí me ha pasado, entras un poco como en bucle, ¿no? En repetir, pues no puedo, esto no me sale, esto... eh, no eres capaz de darte cuenta de la cantidad de cosas que al día haces y que has puesto en marcha y no eres capaz de darte cuenta de lo importante que ha sido, ¿no? Y sin embargo te centras fundamentalmente en lo que no puedes, en lo que no eres capaz, en las cosas que no feas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de que te van ocurriendo durante una jornada. Y desde luego que seguro que al final del día todos y todas hemos hecho cosas muy importantes y sobre todo que muchas veces no hemos sido capaces de valorarlas adecuadamente ni muchas veces también agradecer a las personas que nos han ayudado a conseguirlas, ¿no? Que también es muy importante. Pues muy Sí. bien, Esther. No sé si quieres matizar alguna cosa más o lo dejamos aquí o... Bueno, para terminar eso, que la atención es importante, que donde pongamos la atención nos ayuda, donde mentalmente, ¿no? Si yo estoy todo el día pensando en lo negativo, al final lo mantengo. Entonces, como has dicho, eso, de centrarnos en lo bueno. Y nada, y daros las gracias por la oportunidad de transmitir un poquito más sobre el autocuidado y de compartir este ratito con vosotros. Pues muchas gracias a ti y sobre todo muchas gracias por acompañar a tantas personas con discapacidad, ayudarla a superar sus dificultades y ayudarlas a seguir adelante con sus vidas, que no es otra cosa lo que pretendemos en estos programas de Acción Visión España, que a pesar de nuestras dificultades visuales, a pesar de nuestras patologías, a pesar de nuestra baja visión, de nuestra ceguera, seamos capaces de desarrollarnos personal o profesionalmente, de vivir la vida que queremos vivir por Es- encima de todos, con nuestras limitaciones, pero también con nuestras capacidades. Pues que, como siempre, amigos y amigas, os damos las gracias por seguirnos en Mira por Ti, por darle me gusta y por compartirlo en vuestras redes. Y nada, nos encontramos en el próximo episodio de Mira por Ti. Como siempre, un lujo y un placer. Te saluda Andrés Mayor. Hasta la próxima. Han intervenido Andrés Mayor, presidente de Acción Visión España, y Esther Redolosi, psicóloga sanitaria.